Yo Soy la Muerte fue sugerida hace un tiempo en este canal, pero también se recibieron sugerencias en los comentarios, por lo que la incluí en la serie de tus recomendaciones de Webtoon, pero como ya están estos dos videos en donde te hablo del inicio, decidí mostrarte más de la historia bajo mi percepción, como es el caso del video de hoy. Me he puesto al día con Yo Soy la Muerte y estoy más que satisfecha, ya que esta historia inicia de una manera muy interesante, pero su desenlace es aún mejor. Cada personaje que se muestra no es al azar y todo lo que puedes ver en cada episodio conecta directamente con la historia, incluso los aportes de la autora. Dentro de la historia hay muchos personajes destacados que sin duda no se pueden pasar por alto, pero es el turno de Satanás porque tengo mucho que decir sobre él. Al principio se muestra como un aliado que más que impartir castigo es súper buena onda y nos da a entender que a ciertos pecadores les da oportunidades para que su condena sea más amigable, aparte que es muy chistoso también. Normalmente nos muestra que los pecados y sus condenas son muy acorde a la falta realizada y que nada se pasa por alto por muy insignificante que parezca. Todo muy bien hasta que nos damos cuenta que la creación de sus parcas no es misericordia y por el contrario, él considera a estas sus juguetes, donde lo que le divierte es el sufrimiento que llegan a causar y la incomodidad que esto pueda generar en sus parcas. Al crear sus parcas, él cede un poco de su poder y esto podría parecer tonto, pero desde el punto de vista de Satanás es muy divertido porque combatir contra ellas cada vez que las hace enojar es uno de sus pasatiempos favoritos. Por lo tanto, le encanta que sus parcas tengan carácter y lo desafíen constantemente. Aunque todo esto no nos revela cuál es su plan y qué está tramando, pero sí nos da una pista de lo que éste desea, que hasta este momento solo puedo especular sobre la destrucción de los humanos, además de expandir sus dominios desplazando a Dios, así tipo cliché, pero nada se ha revelado aún para poder saber cuáles son sus planes. La historia de su creación no me quedó muy clara. Si es cierta o no, si la inventó para dar lástima, aún no se sabe. De ser real, sería muy triste y egoísta, pero hay gran parte de esta historia que involucra los planes de Dios que aún no se han contado. Pero las reuniones con un arcángel me hace pensar que es 100% real y que es una de las herramientas de Dios que fue creada para sufrir, como él mismo lo dice. Lo veo desde este punto de vista, que al igual que los humanos y los ángeles, Satanás también forma parte de un experimento creado por Dios, en donde todos estos son utilizados con un fin en particular que aún no se sabe. Satanás, además de disfrutar con los pecados, tiene un talento exquisito para la moda que encaja muy bien con su personalidad, porque al principio yo pensé que tenía ideas geniales para vestir a sus parcas, pero nunca imaginé hasta qué nivel su maldad se iba a extender con respecto a cómo se iban a ver sus parcas, porque cada una de sus parcas tiene una historia detrás, además de ciertas circunstancias en las que éstas murieron, y él tomó inspiración de esos hechos para crear estos atuendos. Por dar un ejemplo que creo que es obvio, porque si ya has leído Yo Soy la Muerte ya lo habrás notado. En el caso de Scarlett, ella usa una bata que es alusiva a sus labores diarias cuando ésta estaba viva. En el caso de Brooke, usa una linda bufanda color rosa que en sus días causó mucho dolor. Y en el caso de la tercera parca, que creo que se debería decir H, no sé, de este personaje no se sabe mucho, entonces yo tengo que asumir con respecto a las otras parcas de que su atuendo, en donde carga como un ataúd, forma parte de su pasado como humano, pero de esta parca ya nos contarán después. Con todo esto hemos visto que Satanás tiene muchas ideas locas que ejecuta cuidadosamente para concretar sus planes y no le importa nada más que sus propias motivaciones. Parte de esas motivaciones que se desconocen generan más preguntas que respuestas, como es el caso de el aspecto que este tiene como en su fase final cuando está dándolo todo en sus peleas con Scarlett, que es donde lo hemos visto en acción. Este para mí tiene el aspecto de una polilla, no sé si se llama así, inserto imagen. Aunque muchos en los comentarios al final de los episodios dicen que podría ser una mariposa o que les da más la sensación de que es un dragón. Yo apuesto por la polilla. Cuando vi su transformación, esa fue la imagen que se vino a mi cabeza. Vamos a ver cuál de todos tiene la razón al final de la historia. El hecho de que Brooke le reclamara haberle quitado la memoria a Scarlett
es una de las motivaciones que podrían incentivar parte de sus planes que desconocemos. Pero la pregunta es, ¿él puede hacerlo? ¿Dios le dio ese tipo de poder a Satanás para poder quitar, o mejor dicho, manipular los recuerdos de los pecadores que llegan a sus dominios? Y otra pregunta muy interesante es ¿por qué lo haría? Pero a mí no me cabe la menor duda de que es por los planes que éste tiene a largo plazo. Y otra de las motivaciones en la que muchos tienen esta idea en la cabeza es con respecto a Scarlett, porque él parece tener planes específicamente con ella, a diferencia de Brooke o de Ashe. Porque con Scarlett él parece sobreprotector o celoso de la relación que ésta tiene con Chase. Yo le digo Chase porque creo que se dice Chase. En fin, la pregunta que se genera normalmente es, ¿Satanás está enamorado de Scarlett o la quiere o la escogió de todos estos pecadores porque ésta probablemente tenga mucho que ver con los planes que éste quiere desarrollar? Y al ésta estar relacionándose con un humano, hace que Satanás sienta que hay cierto peligro, que sus planes podrían ser frustrados a causa de este humano entrometido. Yo estoy de acuerdo con los lectores y yo digo que sí, que él está interesado en Scarlett, no necesariamente porque esté enamorado, sino porque con ella va a llevar a cabo ese plan que desconocemos en este momento. Porque recordemos que el demonio que tiene Scarlett es bastante fuerte hasta el punto en el que ella no lo puede controlar. Incluso esto motivó que cierto arcángel estuviera a punto de quitarle ese demonio a Scarlett y regresarla a su sentencia habitual en el 9º círculo en el infierno. Entonces yo sí digo que una de sus motivaciones que generan estas preguntas y respuestas es su relación con Scarlett. Como pensamiento final podría decir que toda esta información sobre Satanás no está completa, ya que aún faltan algunas cosas por aclarar sobre sus planes malvados. Satanás estaría dentro de la lista de posibles favoritos, pero no se ha ganado el puesto aún porque hay otros personajes dentro de la historia que a mí me parecen muy interesantes. Así que me gustaría saber cuál es tu personaje favorito en Yo Soy la Muerte o a quién destacarías. Hasta aquí el video de hoy, no olvides darle me gusta si te ha gustado, suscribirte y compartirlo, eso nos ayudaría muchísimo a tener un espacio más amplio y mejor para destacar todas esas historias interesantes que nos gustan de Webtoon. Gracias por ver este video, hasta la próxima.